Desde ahora y hasta las 11, te entregamos información, opinión y debate sobre los temas que a ti te interesan. Beatriz Sánchez, sus invitados y panelistas hacen una combinación clave. Un espacio donde tu opinión nos importa y puedes ser parte de la conversación en la 92.9. Combinación clave. Somos opinión. Somos la clave. 9 de la mañana con 8 minutos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Iniciamos Combinación Clave como todas las mañanas. Vamos a revisar los temas que están hoy día dando vuelta para conversar en un ratito más con los panelistas que habitualmente nos acompañan. Son varios. Uno tiene que ver con la situación de Sebastián Piñera en la justicia. Recordemos que hasta ayer había dado plazo a la Fiscalía. La Fiscalía aclara que no es que sea un plazo de que vaya a haber algo fatal después del plazo, pero sí se ponen plazos para que efectivamente no sea eterna la espera, ¿no? Ayer se vencía el momento en que le daba de tiempo la Fiscalía a la empresa Bancar para entregar una serie de correos electrónicos. Esto tiene que ver con la investigación que están realizando luego de que se supiera de inversiones de Bancar mientras Sebastián Piñera era presidente, estas inversiones internacionales en Perú. Se entregaron, la empresa dijo que siempre iba a colaborar, se entregaron estos correos. Lo que ha trascendido es que no es la información que se esperaba, no está completa esa información. Lo vamos a estar comentando en un ratito más para ver qué significa eso. El mismo Sebastián Piñera reconocía que frente a una pregunta que le hacían en Canal 13, se la hizo Ramón Ulloa, en que él podía aparecer mencionado en esos correos y que no le afectaba. Veremos qué pasa, lo vamos a estar discutiendo en un ratito más. La otra situación compleja es lo que pasa con la Universidad Arcis. Es compleja porque ya estamos hablando de alumnos, de personas que están cursando sus estudios en la Universidad Arcis, entonces uno no entiende cómo desde el Ministerio de Educación no hay información clara. La ministra de Educación hace una declaración diciendo que se va a nombrar a un administrador de cierre porque no funcionó el administrador provisorio, no por problemas de él, sino que la universidad no rindió finalmente como se esperaba para continuar siendo una universidad. Pero después tiene que salir otra funcionaria del Ministerio de Educación para corregir a la ministra diciendo que no está todavía definido el cierre de la Universidad Arcis, que quedan algunas situaciones todavía pendientes, hay que ver cuánta matrícula llega para el próximo año y la decisión se tomará más adelante. Ahora, mi pregunta es, ¿habrá alguien ahora que quiera entrar a estudiar en la Universidad Arcis, que es lo que necesitan para continuar el giro? Si la ministra anuncia que se va a cerrar la universidad, ¿cómo pasa una cosa como esa si se está hablando de personas? Lo vamos a estar conversando también en un ratito con el panel que nos acompaña habitualmente. Lo dice hoy día en el titular, el diario La Tercera, y habla finalmente de los estudios que hay por la compensación que está pendiente a propósito de la colusión del papel de limpieza. Lo dice La Tercera en su título principal, dice: estudio de la FNE, que es la Fiscalía Nacional Económica, fija eventual daño de caso Tichú entre $225 millones y $448 millones. Es bien amplia la diferencia, ¿no? Esto era bien complejo porque tenían que determinar cuál era el daño o cuánto ganó extra la empresa por la colusión que duró algo así como 10 u 11 años. Fueron expertos de las universidades de Chile y de universidades de Barcelona los que hicieron el estudio. Y esto es muy importante por las negociaciones que hay pendientes con la papelera específicamente, que fue la que reconoció la colusión de inmediato para la compensación de las personas. Desde la CMPC, lo dice La Tercera en su titular, se señaló que la restitución no puede ser mayor de lo ganado en este periodo. Y es importante este dato porque podría ser la base de una judicialización del caso que hasta ahora no ha entrado para las compensaciones judicialmente. Solo hay presentado una querella grande por parte de los organismos que defienden a los usuarios, pero la idea es tratar de llegar a un acuerdo para que no se judicialice porque eso es largo. Ya son las 9:11, parte de los temas que vamos a abordar en un ratito con el panel, pero hay más. Combinación Clave. Radio La Clave 92.9. Tu nueva número 1. 9:12, sigues en Combinación Clave, lo hemos abordado como tema durante todos estos días. Tiene que ver con la situación de los inmigrantes en nuestro país. Hay una serie de declaraciones, se ha ido electoralizando el tema, porque que se politice está bien. Lo que se espera es que efectivamente haya una reacción de las autoridades, pero que se ocupe electoralmente ya puede ser más complejo. Estamos en el estudio con Miguel Jaksic, él es del Servicio Jesuita a Migrantes, es sacerdote. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. El hombre más buscado en el último tiempo en todos los medios de comunicación, ¿o no? Sí, ha sido una locura, la verdad. Sí. Miguel, ¿cómo sientes tú que se ha instalado nuevamente? Porque no es primera vez que hablamos, de hecho nosotros habíamos conversado acá en algún momento. ¿Cómo crees que se instaló el tema de los migrantes a propósito de las declaraciones que hicieron
candidatos o precandidatos a la presidencia? Mira, para quienes trabajamos en este tema hace tiempo en Chile, ha sido unos días más bien tristes y dolorosos, porque estamos hace rato empujando porque Chile requiere una nueva política migratoria integral y una nueva legislación, y había habido poco interés de los parlamentarios, también del gobierno, probablemente porque hay muchas otras cosas en las cuales ocuparse, pero de repente como que se instala el tema muy bruscamente, con algunas declaraciones que a mí me parecen muy equivocadas, porque pueden transformar a los migrantes en el campo de batalla de las aspiraciones políticas de algunos precandidatos, y eso le haría mucho daño a los migrantes y al país. Y además porque la discusión es una discusión ficticia. No sé si te has fijado que hay una especie de polarización entre los migrantes son delincuentes o son un aporte, la migración es un problema, una oportunidad, puertas abiertas, puertas cerradas, una ley garantista, no garantista. Es como polarizar las cosas, cuando la verdad es que hay que sacar la conversación de ahí, porque no estamos hablando de si son aportes o delincuentes, estamos hablando de personas, sujetos de derechos humanos con una dignidad compartida, y que el Estado de Chile se ha comprometido a proteger en varios tratados internacionales. Entonces me parece que la conversación tiene que ir primero enfocada en el marco de los derechos de las personas. Ahora, Miguel, yo creo que ese es justamente el problema, porque, a ver, hablando con especialistas uno va aprendiendo, porque la verdad yo por lo menos sé re poco del tema migraciones, porque a lo mejor Chile tiene una inmigración todavía muy baja, porque no tenemos todavía, no compartimos en todas las comunas necesariamente con ellos, en fin. Entonces hay muchos mitos en la cabeza que son bien difíciles de derribar. Y incluso creo que hay mucho mito, si uno mira internacionalmente, lo que hacen distintos candidatos en el mundo. Bueno, la mirada más cercana era lo que pasó con Donald Trump, pero en Europa hay mucho de lo mismo. Le Pen, por ejemplo. Brexit fue básicamente el primer discurso que hizo la gente que quería irse de la Unión Europea, era decir, se acaban los inmigrantes y nosotros nos vamos. O sea, hay un foco ahí, un tema de utilización, que ya vamos a hablar de la utilización del concepto, pero también existen muchos mitos en la cabeza respecto a los migrantes, como por ejemplo que las políticas restrictivas pueden dar resultado cuando evidentemente no dan ni un resultado. Eso lo he ido aprendiendo yo ahora con el tiempo. Entonces, ¿cómo derribar, Miguel, en un tema que todavía está en pañales en Chile, como de un desarrollo más profundo? ¿Cómo eliminar tanto mito que tenemos en la cabeza con los migrantes? Hay un montón de mitos, un montón de prejuicios, y yo me pregunto por qué en esta materia las personas tienden a estar tan a la defensiva y salen todos estos miedos atávicos al otro, al diferente, estos miedos atávicos a la diversidad, estos miedos atávicos a defender lo propio, lo mío, sentirme atacado por el migrante. Salen muchas cosas como que es lo peor de los seres humanos. Pero, y no solamente con los migrantes, hace un tiempo atrás, ¿te acuerdas? El Techo para Chile, el Techo iba a construir unas viviendas sociales en Maipú, de un campamento radicado, y los vecinos se opusieron a eso. No querían a la gente de las viviendas sociales al frente de ellos. Al frente de ellos. Hablan de la escalera, que el que subió, llegó de arriba, bota la escalera, para que nadie más suba, ¿no? Hacer como ellos. Bueno, hay un montón de mitos frente a la migración. El primer mito es que la migración tiene que controlarse y detenerse, porque es un problema. Y entonces creemos que con barreras, con muros, con vallas, con requisitos, con visas, con burocracia, la gente va a dejar de migrar y se acabó el problema. Y eso es muy falso. Es cosa de mirar lo que ocurre en el mundo nomás. Cuando la Unión Europea y Turquía deciden que Turquía sea el freno de la migración por tierra a Europa, eso fue a comienzos de año, este año tenemos 4.500 personas ahogadas en el Mediterráneo. Y los traficantes de personas en el norte de África se han hecho ricos vendiendo estas pateras, estos botes, con una brújula y un motor malo hacia Lampedusa, ¿no? Me tocó trabajar un tiempo en el muro que está entre Estados Unidos y México, que lo comenzó a construir Clinton, y que más ha deportado ha sido Obama. Y además Obama construyó estas cárceles, centros de detención para niños, en fin, privatizados. Y tú tienes un muro de 6 metros de alto, que estamos al lado de la frontera en un corredor de los jesuitas, y quien controla el paso de gente de Centroamérica, México, Estados Unidos no es el muro, ni siquiera la patrulla fronteriza, son las mafias que han surgido en torno y hecho un negocio con esto. Un compañero mío mexicano que tenía más pinta de migrante que yo, que soy más blanco, varias veces los coyotes lo paraban para pedirle un peaje, ¿no? Y lo amenazaban de muerte en esa frontera. Entonces hoy día en Chile ocurre que también queremos controlar, y lo hacemos de dos maneras, con esta ley antigua que tenemos que le da a la PDI mucha discrecionalidad, y que han habido muchos rebotes en la frontera arbitrarios, sobre todo a personas afrodescendientes colombianas que vienen del Pacífico, que se vienen por tierra, y que al llegar a Chile no se pueden devolver. O bien esta famosa visa consular de la que tanto hemos hablado nosotros desde el SJM, que se aplica a los dominicanos del 2012 sin reciprocidad, una visa de turismo que no se entrega, hace muy poquitas visas en Dominicana, y que lo único que ha hecho es promover el tráfico ilícito de personas.
Y entonces tenemos más ingresos irregulares, y habiendo ingresado irregularmente a Chile, la gente no puede optar a una visa, y crece ese número de personas que están como invisibilizadas y excluidas porque sin una visa no puedes trabajar, cotizar, etcétera. Entonces, lo que ocurre en la práctica es que los controles no regulan, sino que desregulan. Cuando un candidato o un político dice queremos controlar la migración, no queremos que entren tales personas, digo, se están imaginando qué cosa en una frontera de 4.000 kilómetros de largo. Están imaginando un tanque, alambre de púa, alambre eléctrico, no sé. Más bien lo que hay que hacer es al revés, es decir, mire, la migración es un fenómeno de la vida. Chile tiene tasas de migración bajas, bien bajas, y entonces lo más importante es que una persona que llega a Chile pueda regularizar su situación. Pues vamos a saber quién es, y regularizado con una visa trabaja formalmente, cotiza y paga impuestos y aporta al progreso de Chile y es sujeto de su desarrollo y no depende de nadie más. Si ponemos en cambio requisitos torpes, va a crecer esta irregularidad estructural. Y eso es ciertamente un problema para el migrante primero y para el país después. Ahora, Miguel, perdón, pero frente a esto mismo, uno se pregunta, ¿cómo caminaríamos hacia esa mirada más de derechos de los migrantes cuando no hace falta migrantes para que entendamos cómo Chile está armado hoy día? O sea, no hace falta migrantes para que no queramos a los mismos chilenos al lado de nuestra casa, a que tengamos una región como la metropolitana que tiene una segregación que es impensada. Entonces, cuando uno dice, pero si entre nosotros mismos nos tratamos mal, si nos miramos mal nosotros, bueno, pobres inmigrantes, pienso yo, porque ese es un camino más largo todavía. Sí, Chile está atravesado por el clasismo, estamos atravesados por el clasismo, y es un mal que nos va a costar mucho erradicar, no solamente de la ciudad. Si uno mira Santiago, yo me acuerdo estando estudiando fuera de Chile, un compañero mío estudiaba urbanismo, y un día nos juntamos, unos chilenos, nos juntamos a la noche a tomar una cerveza y vuelve y dice, adivina qué estudiamos hoy día. Las ciudades más segregadas del mundo, en primer lugar Santiago. Como caso de estudio, esto era el Harvard, caso de estudio de Estados Unidos. El caso de estudio universitario, digamos. De ciudad segregada, Santiago de Chile. Estamos atravesados por la segregación. El conflicto forestal indígena en el sur, nadie sabe qué hacer con ese conflicto. Ahora, yo tengo la esperanza que la migración, y esta migración afrodescendiente, que me parece muy bella por lo demás, nos ayude justamente a desmontar tantos prejuicios, precomprensiones, y nos ayuda a descubrir algo que es muy obvio, y que es que antes la familia de los haitianos, colombianos, mapuche o chilenos está la familia humana, donde todos compartimos una y la misma dignidad. Y ojalá podamos avanzar hacia eso. Hay una tarea del Estado de Chile. Mira, te voy a poner un caso. Hoy día la CACEN 2015 muestra que un migrante tiene en escolaridad promedio 12,5 años y tiene un chileno 10,8. Y sin embargo el extranjero tiene casi 3 puntos más de pobreza multidimensional que un chileno. Entonces uno dice, bueno, ¿es pobre porque él está menos educado o es pobre porque las políticas públicas hacen engorroso, difícil el proceso de inclusión? Parece que lo segundo. Entonces hay una tarea del Estado de todas maneras, vamos a entrar en eso si quieres después, pero una tarea del Estado en actualizar la política migratoria, no para favorecer al migrante, y esto es muy importante, sino para que un migrante pueda acceder y ejercer sus derechos como cualquier chileno, ni más ni menos que eso. Se llama la igualdad ante la ley. Estamos conversando con Miguel Jaksic del Servicio Jesuita a Migrantes. Miguel, justo quería que avanzáramos a eso. Ustedes que trabajan con migrantes y que se han dedicado a este tema y que tiene, bueno, fuera de la cabeza todos los mitos que tenemos todos nosotros respecto a los migrantes, sabemos re poco además en la discusión pública, ¿cuál debería ser una ley óptima? Yo sé que es difícil preguntarlo así porque nada es óptimo, pero ¿qué esperarían ustedes como base de una ley migratoria? Buena pregunta. Yo creo que hoy día está bastante claro que hace falta una nueva ley, y eso lo dice la gente de todos los sectores. El tema es qué ley, porque la gente quiere una ley por razones distintas. Unos quieren una ley con mayor enfoque de derechos, otros quieren una ley con más restricciones. Eso ha quedado bastante claro en la discusión. Exactamente. Entonces yo creo que primero una ley que saque la polarización, que es falsa, y entonces hay que establecer el marco ético de los derechos fundamentales de las personas. Y para eso no es más que recoger la Convención Internacional de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, que está ratificada por Chile, la Convención de los Derechos del Niño, y el Protocolo de Palermo y otros más que ya establecen el marco fundamental. O sea, y que más encima nosotros hemos firmado. Hemos firmado y hemos ratificado, ¿no? hace rato. Entonces, primero eso tiene que ser el marco fundamental. Y después, yo diría, una política migratoria que favorezca la regularización migratoria. Es decir, que las personas que lleguen a Chile, el proceso de inclusión sea lo más fácil posible. Porque, como te decía, alguien que se regulariza, trabaja formalmente, cotiza, tiene FONASA, aporta al Estado de Chile, y es un emprendedor.
Entonces la gente dice este mito que nos vamos a llenar de migrantes, que nos van a ocupar los puestos de trabajo, que si no podemos recibir a los chilenos del consultorio, menos a los migrantes. Bueno, Santiago es la ciudad con más restaurantes peruanos del mundo, después de Lima. Y dime que esos restaurantes nos han generado trabajo, riqueza, diversidad y comida rica. ¿Sí, ¿De verdad no? que es así? Sí, después de Lima, Santiago tiene más restaurantes peruanos. Entonces tú dices, los migrantes nos van a ocupar todo o van a generar riqueza, emprendimiento y nuevas oportunidades de trabajo. De todas maneras lo van a hacer. Entonces, hay que favorecer la regularización. Medidas que la dificulten va a hacer que crezca la irregularidad estructural y eso no lo quiere nadie. Es muy malo para los migrantes y para el país. Eso es lo fundamental. Ahora, Miguel, y para ir sacando todos estos mitos que tenemos en la cabeza, hoy día una persona que entra como turista Sí. y que en realidad viene a quedarse a Sí. Chile, ¿con qué se enfrenta? Hoy día una persona que viene como turista eso pasa en Chile y no en muchas partes. Entra como turista y puede cambiar su estatus a trabajador por la vía de un contrato y así obtiene una visa por motivos laborales y se regulariza. Eso Perdón, y de los migrantes que entran en esa situación, ¿cuántos realmente acceden? A ver, y aquí podemos hablar de qué significa rápido, digamos, pero para poner un tiempo, ¿en cuánto tiempo acceden o pueden acceder a un contrato, algo fijo que pueda ayudarlos a legalizar su situación? Sí, te respondo al tiro. Lo primero es que hay un problema, que es que nosotros sujetamos el acceso a los derechos al hecho de tener contrato. Ya. Y me parece que está mal, porque una persona tiene derecho por ser persona, no por ser chileno o trabajador. Exacto. Bueno, porque hoy día no es porque al revés. produzca, porque está todo Y con los niños concentrado en eso, ¿no? y con los niños estaban sujetados al RUT 100 y ahora al IPE, etcétera. Bueno, lo primero entonces es que una persona se demora, porque hoy día, primero las empresas quieren trabajadores extranjeros. Nosotros tenemos un programa laboral y colocamos trabajadores extranjeros en muchas empresas y después nos agradecen. Otro día fueron 45 personas haitianas en una empresa en Chillán. Hicimos un piloto muy bonito de acompañamiento con la empresa, clases de español, pusimos una historia en el diario de Chillán y la verdad ha sido una historia muy, muy bonita y ellos necesitaban trabajadores y además era un buen sueldo, funciona muy bien. Y como en Chillán no hay extranjeros, van con el contrato a extranjería y el permiso de trabajo sale al día siguiente. Entonces es muy fácil. Ahora, ocurre en Santiago que tú vas con el contrato de trabajo a extranjería y el permiso de trabajo se demora 45 días. Entonces, obviamente, eso desincentiva a cualquier empleador de contratar a alguien. Imagínate tú hacer un contrato hoy día y la persona va a llegar, ojalá en 45 días más a trabajar contigo. Entonces, eso demora mucho las cosas. Y luego, el mundo del empleador, por decirlo así, tiene miedo porque piensa, está lleno de mitos, que son ilegales, que va a llegar después la inspección del trabajo. Y va a llegar la tremenda multa. Y todo eso no es verdad. Si tú le das un contrato a la persona, va a extranjería, obtiene el permiso de trabajo y con eso puede trabajar formalmente en tu empresa. Eso es todo el proceso. Mientras más corto hagamos el tiempo de espera entre el contrato y el permiso, la inclusión laboral y así social va a ser mucho más fácil. Y perdón, Miguel, ¿por qué se demora tanto? ¿Porque es simplemente burocracia? ¿Porque hay complicaciones, hay pocos funcionarios, se conoce poco el tema? ¿Por qué? Esto lo hemos conversado con el jefe de extranjería y me dijo, mira, para alguien que tiene un jefe que creó el mundo en 7 días, pues soy cura, es muy fácil exigir tiempos más rápidos. Me decía él. Yo creo que hay burocracia, yo creo que hay lentitud, yo creo que también tiene que ver con las prioridades. Todas esas cosas juntas van de la mano. Por ejemplo, ya estamos en un seminario de la Superintendencia de Educación. Y entonces nosotros hemos metido el tema de no más RUT 100. El RUT 100, para que la gente entienda en la casa, un niño extranjero, aunque esté en situación irregular, se matricula igual, ¿cierto? Para matricularlo se le da un RUT con un número 100. Pero ese RUT 100 no le permitía, por ejemplo, acceder a la beca de almuerzo de la Junaed, pasar de curso, dar la PSU, el ranking de notas, muchas cosas más. Y ahora entonces se creó un IPE, que es no indicadores, bueno, identificador provisorio escolar, que lo que hace es reemplazar el RUT 100 y reconocer la trayectoria académica, es decir, pasar de curso y acceder a la beca de almuerzo y todas esas cosas. Nosotros decíamos, dejémonos de leceras y que un niño por ser niño, por el solo hecho de ser niño, con independencia de la situación de sus padres y lo migratorio o lo económico, al momento de matricularse, obtenga una visa. O sea, una infancia sin condiciones. Y entonces yo dije, imagínense, estaban puros profesores que trabajan con y directivos. Imagínense que un niño haitiano llega a la escuela a matricularse. Hay un intérprete que le ayuda a entender. Da sus datos de la matrícula, se matricula. El colegio envía un correo electrónico a extranjería con los datos y en 15 días vuelve su carnet de identidad con su visa. Aplauso cerrado de toda la gente. Porque obviamente los profesores, los administrativos necesitan soluciones más rápidas porque están muy abandonados por el Estado en esta materia. Y entonces estamos creando categorías de niños. ¿Te fijas? El niño IPE y el niño chileno. ¿Para qué?
¿Para qué? No entiendo por qué no se le puede dar una visa al momento de matricularse y punto. Entonces, es burocracia, es lesera, es tontera. Y después uno encuentra, me ha tocado trabajar mucho con el Estado este tiempo, entonces uno encuentra funcionarios de lujo, gente comprometida, gente con buenas intenciones, gente que se la juega con pocos recursos para sacar adelante sus cosas, y te encontrás con el operador político y con el que vive creyendo que el Estado es un botín, y con un grupo de gente, pero que sea tan duro, pero gente que, perdón, que no ¿y a está... usted le ha pasado que se ha encontrado directamente con ellos? Sí. ¿Y qué les Sí. pasa? ¿No les interesa el tema? Es decir, pues cosa ver lo que pasa con la ley. Si el proyecto de ley de migraciones está guardado en un cajón. Y había sido promesa que entrar en este gobierno, y cuando el ministro de Hacienda ve que se crea un Servicio Nacional de Migraciones que vale 20.000 millones de pesos, dice no hay plata porque se fue toda la reforma de la educación. Y queda paralizado. Y ahora sale el tema de nuevo, todos empiezan a hablar y el gobierno repone la discusión del tema. Entonces, me encanta la política y me parece que es importante, pero la buena política, no la mala política. Entonces aquí lo que necesitamos en nuestro país es una conversación de fondo sobre el país que queremos. Tiene que ver con lo que decías tú del clasismo, pero también con las migraciones. La migración nos muestra lo mejor y lo peor de nosotros. Sí, claro. Pero Miguel, si el problema es que yo creo que necesitamos esa discusión de fondo en todo. O sea, cuando hablamos de políticas laborales, para las personas, voy a decir, aquí no estoy poniendo clasificación de chileno migrante, para las personas. Cuando hablamos de reformas a la educación, echamos todos de menos que hablemos del fondo. ¿Qué queremos de este país? ¿Qué soñamos para de aquí al futuro de este país? Exactamente. Y mira, yo he ido harto a la radio estos días y en general con los periodistas nos va súper bien, salvo en una radio que nos dieron duro, pero nos va bien. ¿Cómo les dieron duro? ¿Por qué? Porque se pusieron del lado, yo estaba sentado frente al televisor donde están los twitters de la gente. Y mi Twitter me han tratado de todo, estos días, de payaso, cura huevón, de todas esas cosas. Y la oficina la han rayado, el CJM un par de veces afuera con rayados xenófobos. Y entonces el Twitter es que estoy hablando yo de los migrantes en Chile, está la escoba y los migrantes nos vienen a quitar nuestro puesto de trabajo, todas esas cosas que surgen. Y entonces el problema, te quiero decir, está no en el problema está en el chileno medio. El chileno medio, ¿cuál es el que depende más del Estado? Esa clase media que Sigmund Bauman llama el precariado, que hace 2 días atrás salió la pobreza, que vive con un salario familiar, tú decías recién, ¿cuánto? 500.000 pesos mensuales por familia. El 70% gana un poco menos de eso. Imagínate, que está jugándose la vida para salir adelante, para comprarse su auto, para tener vacaciones, para tener un hijo en un colegio más o menos bueno, que vaya después de la universidad, que siente que todo lo que tiene ha sido su mérito en un país en que le ha negado muchas cosas, en que la riqueza está acumulada en poquitas personas, y que más encima viene otro a competirle. Eso le hace salir de la raya más grande que yo tengo. No quiero a alguien que me vaya a competir, ni que ensucie, contamine mi barrio, lo haga distinto. Bueno, ahí hay que hacer un trabajo muy profundo. ¿Qué trabajo? Me interesa eso. No sé qué trabajo. Gracias. No sé, yo solamente estoy enredando las cosas. No sé cómo se hace, esa es la verdad. No, pero no me he enfrentado estos días. Cuando estaba en esa radio y veo esos tweets, yo dije, este es el voto de Trump. Trump por este voto ganó. Te fijas que hay voto silencioso, del que no mete ruido, el que sabe que no es correcto decirlo públicamente. No lo dice públicamente. Porque al momento de ir a la urna va a votar por el nacionalista, etcétera, ¿no? Entonces, si hay un candidato presidencial que es populista, que retome estos miedos atávicos, a veces que son prejuiciosos. No sé, la inmigración, perdona que lo compare así, pero y no estoy, ya voy a entrar a ese tema, pero es muy parecido como se toma y usa políticamente el tema de la delincuencia. Pero claro. Encuentro que se toma muy, muy parecido, eso de extremar un temor cuando las cifras muestran otra cosa y se trabaja políticamente haciendo promesas que es imposible de cumplir con una mirada muy, muy electoralista. Sí. Bueno, Chile tiene la tasa de encarcelamiento de las 5 más altas del mundo. Sí, claro. O sea, no hay puertas giratorias en Chile. Ahora, en un país en que tú tienes todos los días en TVN, en el Canal 13, en Chilevisión y en Megavisión 25 minutos de crímenes, ¿qué le pasa a la gente con eso? Obviamente la sensación, la percepción de inseguridad es muy alta. Entonces, bueno, yo también creo que aquí la responsabilidad de los políticos y también de los periodistas, hay mucha responsabilidad. También hay un periodismo populista, amarillo, ¿cierto? Bueno, entonces hay que trabajar con los chilenos, introduciendo lo que los técnicos llaman el enfoque intercultural, que en el fondo es cuestionar mis precomprensiones, mis prejuicios
tradicionales, sobre la identidad, sobre las personas, para que cuando yo me enfrente a otro distinto sea una aproximación simétrica, horizontal, y no de la supremacía del que está en el lugar, la supremacía blanca o la que sea. Estamos llenos. En Chile hay mucho racismo. Hay un racismo frontal, duro, y hay un racismo no elaborado, un microracismo. Porque fíjate que en el año 2005 había 60.000 argentinos en Chile, más que los haitianos que hay hoy día en Santiago. No recuerdo a nadie preocupado. Y hoy día se puso negra la migración y nos pusimos nerviosos, ¿sí o no? Y la gente dice, estamos llenos de migrantes porque ven negros en las calles, porque son distintos. Y eso genera curiosidad, genera paternalismo, genera rabia, genera desprecio. Desde frases como una mujer negra no se pinta, se lustra la cara, así de brutal, hasta un haitiano que contaba que en el trabajo le decían máquina, porque es fuerte, vos sois máquina, como un piropo, pero en el fondo lo hacían cargar más sacos, más carretillas, o una mujer que se acerca a un amigo haitiano que está vestido de corbata y traje en el panadero y le compra un helado. Y él le dice, gracias, no quiero su helado, hablo 3 idiomas. Tú no le compras un helado a un hombre blanco vestido de corbata en un paradero, ¿sí? Entonces ella era una muy buena persona, sí, pero no se da cuenta que hay un racismo muy grande en lo que está haciendo. Bueno, entonces yo creo que todo esto en Chile hay mucho que conversar. Cuando hace 15 años atrás uno decía, se escuchaba decir en Chile roto de mierda, ¿sí, no? Roto, y la R bien dura, roto. Hoy día no se dice roto, pero se dice flaite, que es lo mismo. O cuando se cruza un auto delante tú decís, es mujer. ¿No? Te digo que es mujer. Estamos llenos de microracismos, microdiscriminaciones, micromachismos que hay que desmontar. Miguel Jaksic, muchas gracias por acompañarnos hoy día acá en Combinación Clave. Nosotros nos vamos a la pausa, son las 9:34, ya llega el panel editorial de los miércoles.